Dice textualmente: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos, pero yo no lo entendía que era lo que los decían. Este episodio de mi vida realmente ha sido un punto de inflexión. A los 25 años, que realmente y de repente nos vimos sumergidos en esta tremenda historia. Todo el mundo siguió viviendo, la búsqueda se suspende del avión uruguayo que había en los Andes y nosotros estamos ahí solos, aislados, vivos. Un gusto, la verdad que sí. Bueno, sí, mira, yo hace muchos años que estoy llevando gente al lugar, más o menos cerca de 20 años, que siempre hacemos la expedición en época de verano. Y bueno, casualmente, como te contaba fuera de cámara, los primeros días de febrero fui con la última expedición. Así que sí, la verdad que es un lugar, yo siempre digo que lo divido en dos partes, hacer esta expedición. Por un lado, la parte de montaña, de hacer una actividad de montaña, y que es un lugar muy lindo. La verdad que geográficamente es uno de los lugares más lindos que conozco. Por el tipo de actividad, de cómo son las caminatas, los accesos, los campamentos, los lugares donde se acampa. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, un poco la historia que básicamente es la que nos lleva a visitar este lugar. Así que bueno, tenemos condimentos de todo tipo. Silvio, vos me contabas que recién que hace 20 años que realizás este tipo de viaje, ¿no? Estas guías. ¿Cómo empezó? ¿Qué es lo que te llevó a decir, bueno, voy a empezar a hacer esto? Y la historia empezó un poco antes. Estaba estudiando el profesorado de Educación Física en Venado Tuerto y en esa época siempre nos llevaban el último año a hacer la caminata al Cerro Champaquí en Córdoba. Ajá. Y ahí fuimos con el profesorado y ahí es como que me agarró a gustar y ya después empezamos a ir con amigos y a un lado, al otro, ya empezamos a andar por la alta montaña y ya nos metimos en el montañismo de lleno. Y bueno, después ya me empezaron a pedir grupos de amigos o exalumnos de las escuelas donde he trabajado para que le arme grupos y llevarlos así. Bueno, y así se fue dando y básicamente por gusto, que es por lo que creo que lo sigo haciendo, y después se fue transformando también paralelamente en un trabajo, y hoy por hoy es la actividad que voy desarrollando. Siempre en esta época, enero y febrero. A este lugar sí. A este lugar sí, y bueno, cuando visitas la alta montaña en la cordillera, en nuestra cordillera, normalmente sí, porque son los meses de mejor clima y por ahí a lo mejor no se tiene el equipo adecuado para hacerlo en invierno. De todas maneras hago ascensos invernales, pero bueno, ya se requiere de otro equipamiento y otro entrenamiento también, pero básicamente se hace en los meses de verano. Bien. Ya te voy a consultar por otros ascensos que realizás y demás, pero nos quedamos con esto del Valle de las Lágrimas. Sabemos que has tenido contacto con uno de los sobrevivientes, que es Eduardo Strauslo, que siempre concurre, digamos, al lugar, visita, y
Y bueno, ¿qué es lo que la gente, por ahí en los grupos que conformás, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión cuando se encuentra con ese lugar? Mira, siempre la gente termina comentando lo mismo. Y es un poco lo que te decía al principio, que se divide, esta expedición se divide en dos. Primero lo que es la parte de montaña, Sí. y segundo lo que genera estar en este lugar. Y se da eso porque, por ejemplo, normalmente cuando uno va a la montaña siempre va a buscar alguna cumbre, llegar a alguna cumbre, y lo que se hace siempre cuando se puede lograr el objetivo es festejar, y hay abrazos, aplausos, lágrimas, emoción. Y en esto pasa algo totalmente diferente, porque uno llega, por ahí siente la misma sensación, pero se produce un silencio muy grande, y es una cuestión de, creo que ya viene implícito con llegar a ese lugar, el respeto, una especie de homenaje que se le hace a esta gente, tanto a los que fallecieron como a los vivos, porque me parece que el homenaje es para las dos situaciones. Y la verdad que la gente encuentra un lugar, es como si fuese un santuario, y la gente va ahí a rendir un homenaje. Y yo, todos los grupos que he llevado, si te digo que se escucha hablar o gritos, no es que están tristes, pero pasa por una cuestión de respeto, creo, y la gente va justamente a hacer un homenaje ahí. Es raro, es una sensación rara la que se siente. De hecho, a mí me pasa lo mismo, y he llevado más. Cada viaje es distinto. Cada viaje es distinto, y hay gente que lo toma de una manera, lo toma de otra, hay más emociones, hay menos emociones, pero básicamente pasa siempre lo mismo. Uh-huh. Es una cuestión de que vos llegás ahí a rendirle un homenaje a esta gente, llegás a un sitio con 50 años de historia, con miles de libros, varias películas, varios documentales, y la gente es como que dice, estoy en este lugar que que tiene historia, digamos. Es una historia, sí, es una historia donde creo yo, yo y creo que la gran mayoría de la humanidad está convencida de que fue la hazaña de supervivencia más grande de la historia, y no creo que vuelva a repetirse, porque fue algo increíble. Uh-huh. Sí, sí, una historia de supervivencia, ¿no? Por muchísimo tiempo dando los rallies, que bueno, de Uruguay. Por ahí charlábamos fuera de cámara que si esto hubiera pasado hoy en día con toda la tecnología, hubiera sido de otra manera. La nieve también un poco lo salvó, si se quiere, de alguna manera, porque si hubiera sido en otra época, bueno, cuando ustedes van, me contás que hay, bueno, y vemos imágenes también del documental que hizo Lalo Bofa, donde sectores rocosos, y que eso puede provocar la muerte instantáneamente, y por ahí la nieve en cierta forma salvó. Sí, mira, yo creo, ya con el diario del lunes, ¿no? Que pasó en el momento y en la situación que tenía que pasar para que se puedan haber salvado 16 personas. Porque si hubiese pasado en pleno invierno, más allá de que en esa época todavía había demasiada nieve, pero si hubiese pasado en pleno invierno, los 72 días que estuvieron hasta que lo encontraron, hubiese sido en una situación todavía más extrema de la que pasaron. Y ahí no creo que hubiesen sobrevivido. Si hubiese pasado en el verano, la montaña está limpia de nieve, claro, y capaz que el avión en el deslizamiento que tuvo se hubiese encontrado con algunos paredones y alguna zona de roca grande que hay en el lugar, y se hubiese desarmado con el impacto. Y en ese momento el clima era bravo,
pero después sobre el final ya entraron los primeros cambios de clima, arrancó el verano y ahí es como que se puso un poco más tranquilo. Caen y encuentran un tobogán de nieve, que por eso se deslizan y no chocan contra nada, y el avión, lo que quedaba del avión, se para solo. Entonces, creo que se dio justo dentro de todo lo que fue, ¿no? Obviamente, pero creo que pasó en el momento justo para que pudieran sobrevivir. Silvio, el recorrido son 4 días, en el caso tuyo de caminata, pero hay otros más cortos por ahí, bueno, que se hace un poquito más pesado por ahí el trekking, ¿no? Contame cómo es ese recorrido, cómo son los campamentos, con qué te encontrás cuando, bueno, hay una especie de monolito donde la gente deja cosas y ¿quedó algo original de todo lo sucedido, parte del avión por ahí? Sí, mira, ahí hay 2 modalidades, la de cabalgata, Sí. que es la que se hizo históricamente, y la de trekking. La de la cabalgata dura un día menos, son 3 días, y el trekking yo lo hago, hay mucha gente que lo hace en 3 también, pero yo lo hago en 4 días, un día más. Se sale de los puestos de la gente ahí de los arrieros, el primer día, en caminata, se cruza el río Atuel, y ahí ya te metes en lo que es la quebrada del río Lágrimas, que termina al final en su nacimiento, en el glaciar del Lágrimas, que es donde está el lugar del accidente. El primer día se sale desde los puestos ahí de campo hasta el campamento base que está hecho a la orilla del río Barroso. El segundo día, en la cabalgata, se va hasta el memorial, donde fue el lugar del accidente, y se vuelve, y el tercer día se baja desde el campamento Barroso hasta los puestos de campo, que es donde ahí tomás el vehículo y te volvés hacia la ruta. Y yo en los 4 días que hago de caminata, hago el primer día el campamento Barroso, el segundo día llego al avión, al lugar del avión, y me desciendo la mitad del recorrido y hago un campamento en la altura. Y al otro día bajo de ese campamento de altura al campamento Barroso. Por eso me llevo un día más. Y el tercer día, el cuarto día, perdón, se baja del campamento a los puestos de campo. Por eso es un día más. Siempre voy con, o sea, es un ascenso bastante tranquilo, pero bueno, lo que hago yo siempre es llevar animales de carga para llevar el mayor peso del equipamiento de la gente y a su vez todo lo que es la comida, claro. Las cosas para cocinar, el ollerío, calentadores, gas, carpas, eso va todo en animales de carga y a su vez llevo 1 o 2 animales con silla de montar porque hay ríos que depende cómo fue el invierno anterior, traen más o menos caudal y algunos se puede pasar caminando y otros lo tenés que pasar a caballo sí o sí porque vienen demasiado cargados de agua. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿y en el memorial qué es lo que encontrás? Aparte del monolito. En el memorial, mira, está la fosa común, donde quedaron enterrados el resto de los cuerpos, la cruz que apareció en todas las películas, hay un monolito también. Esta tierra es propiedad privada. Hasta lo que sé, los dueños son las mismas personas que son dueños del complejo de las Leñas, del complejo de esquí. Y bueno, ellos plantaron un monolito ahí en homenaje a toda esta historia. Y después al costado de lo que sería la fosa común, hay restos del avión. O sea, toda chatarra y lo que quedó básicamente muy poquito. El fuselaje hace muchos años fue quemado y se cayó en el glaciar, que está al costado. Uh-huh. El glaciar se lo fue comiendo. Por ahí de vez en cuando, y según qué movimiento tenga el glaciar y cuánta nieve hay,
suelen aparecer algunas cosas que se ven allá abajo. Cuando hay mucha nieve, obviamente no se ve nada, y siempre está soltando cosas. Yo hace 3 o 4 años atrás, con una de las expediciones, en el Atuel, a casi 25 kilómetros de donde fue el lugar del accidente, encontré una varilla de aluminio con un resto de chapa, que ahí lo cargamos y lo llevé y lo dejé donde está todo. Y este año, cruzando el Lágrima, ahí que es el primer, o sea, bajando es el primer río que vos cruzás, sí. Que está cerquita del memorial, también encontramos una varilla como de 1 metro, 1 metro y pico de aluminio, que era un resto del avión, que depende, como te dije hoy, depende cómo mueva el glaciar, por ahí suelta algo, porque siempre está claro. Todo lo que había sido el fuselaje y eso, imagínate que hay de todo ahí abajo. ¿No tenés idea por qué se lo quemó eso? Mira, no sé muy bien cuál fue el motivo principal, pero sí, porque había restos de lo que te puedas imaginar ahí y era algo bastante fuerte y obviamente se enterraron los cuerpos que quedaron de lo que quedó, porque básicamente todos sabemos que ellos terminaron alimentándose de eso y quedó tremendo. Y encima cuando... Que la misma nieve ayudó a que bueno, vamos a decirlo, se alimentaron de cuerpos humanos y que la misma nieve que no sea crudo, para decirlo de alguna manera. Sí, lo mantuvo eso, lo mantuvo eso. Por eso te digo que las condiciones que se dieron creo que fueron las que se tenían que dar para que puedan sobrevivir. O sea, un tiempo largo los cuerpos estuvieron congelados, cuando empezó el deshielo se han comido lo que había y bueno, pero sí, ya cuando los encontraron ya el verano estaba entrado y bueno, la situación, yo justo el padre de los arrieros, que es don Juan Araya, que fue de los primeros que yo encontré cuando fui allá, hace 20 años atrás, fue el primer arriero que llega del lado argentino. Claro. Porque uno de los familiares de uno de los chicos muertos, de Uruguay obviamente, le pide, se comunica con un arriero de Malargüe, que está ahí a 50 kilómetros, para que le baje el cuerpo de su hijo, que obviamente no había nada reconocido ni por qué bajar, porque imagínate, habían pasado casi más de 3 meses. Y este arriero, conocido y amigo de don Juan Araya, le pide que lo acompañe. Y son los primeros 2 en llegar al lugar del accidente, más o menos fue para el 20 de enero. A ellos los rescatan para entre el 22 y el 24 de diciembre, y alrededor de entre el 20 y el 25 de enero llegan ellos por el lado argentino. ¿Que es más cerca del lado chileno? Donde sí, imagínate que ellos para cruzarlo tuvieron casi 8 o 9 días para llegar al arriero chileno que los encuentra, y para el lado argentino, si en otras condiciones se hubiese dado o lo que sea, si agarran... realmente dónde estaban. Si sabían dónde estaban, agarran río abajo el Lágrima y a 25 kilómetros está el río Atuel. Y enfrente del río Atuel, donde sale la quebrada, están los puestos de campo y esta historia no se hubiese escrito, porque se salvaban todos, o por lo menos los que habían quedado vivos. Sí. Y dice que me contaba don Juan que dice que cuando llegó nunca imaginó ver semejante cosa. No podían estar y lo que se veía era increíble, que no entraba en la cabeza de nadie. Pero bueno, formó parte de la historia también. Se me pone la piel de gallina, Silvio. Una verdad que esta historia, uno está más grande y por ahí esta historia la ve de otra manera que hace unos años atrás. Desconocía el caso tuyo que hacías este tipo de viajes y bueno, también me contabas que haces otros ascensos.
corregime si es así, creo que la Concagua, ¿hiciste algo con la Concagua, puede ser? Sí, sí, sí. Me contaron así, consultando con conocidos. Sí, sí, hemos andado por varios lugares. Y sí, en la Concagua hicimos 4 expediciones y una sola cumbre. Pudimos hacer una cumbre en el año 98. Pero sí, hace unos cuantos años que andamos en la montaña. Y siempre llevando grupos, o sea, yo los ascensos más importantes o cuando vamos a alturas grandes, siempre voy con amigos, o sea, con la gente que hace que voy a la montaña hace 30 años. Y a los grupos es distinto, porque bueno, la logística es distinta, la organización es distinta, los ascensos y los esfuerzos en la alta montaña son distintos, y más allá de que por ahí puede tener un poco más de experiencia, pero por ahí hacerse cargo de un grupo a un ascenso de arriba de los, yo digo hasta los 4.200, 4.300 metros, puedo ir, llevo o voy con guías amigos, siempre gente que me acompañe, pero después de eso es como que a medida que va subiendo, mi ascenso se va equiparando a la gente que puedo llevar. Entonces como que somos todos iguales. Claro. Hay que estar preparado, hay que estar en forma, sí, preparado. Sí, pero viste, también se necesita otra preparación, otra aclimatación. Y qué sé yo, si suponete que yo viviría en Mendoza, podría tener una ventaja porque me adapto mejor a la altura. Pero Claro. si yo salgo con un grupo de acá para hacer un ascenso a un cerro de 6.000 metros, yo me tengo que adaptar a la altura igual que la gente que llevo. Claro. Entonces por ahí no pasa algo, un imprevisto, y no poder responder de la misma manera porque yo estoy igual que ellos en cuanto a la adaptación, ¿me entendés? Porque vivimos en el 0 o en el 50 metros sobre el nivel del mar, como está Colón, y necesito el mismo tiempo de adaptación, o por ahí a lo mejor un poco menos, porque ya el organismo tiene una memoria de la altura, pero casi juego con la misma carta que con la gente que llevo. Entonces, por ahí es más difícil hacerse cargo a esas alturas. Hasta 4.000, 4.200 yo sé que se puede, porque también, aparte de necesitar menos días de aclimatación, en condiciones normales no hay grandes problemas con la altura a esa altura, a 4.000. Entonces puedo llevar gente, de hecho llevo gente a subir cerros hasta 4.000, 4.200. De ahí en más ya es otra historia. Bueno, ¿cuál es lo próximo que se viene? Lo próximo, mira, ahora yo también hago salidas en bici, organizo grupos y hago recorridos en bicicleta. Y ahora, mira, tengo 3 salidas. En marzo voy con un grupo a Champaquí, que es caminata. En abril con un grupo a Córdoba en bicicleta, en la zona de Ascochinga, La Cumbre. Y en mayo una actividad en bicicleta también en Mendoza. Hasta ahora son las tres salidas que hay, y bueno, y ya siempre lo que hago más o menos es organizar la logística de la salida cada semestre. Así que una vez que termine eso, ya arranco otra vez. Por ahí puedo hacer algún ascenso invernal si sale, pero si no ya arrancamos de agosto, septiembre hasta fin de año, y así lo voy programando. Bueno, Silvio, te agradezco mucho que me hayas recibido y bueno, contado todo esto. Bueno, cualquier cosita, si la gente quiere hacer algún tipo de ascenso, caminata o bicicleta, bueno, que se contacten. No sé si querés dejar tu teléfono. Que me contacten, sí. Mi teléfono es la característica de acá, de nuestra, y 47-3299. Contra todos los pronósticos que se manejan hoy, no tengo ni una red social. Sí. Entonces, como que el contacto es más el boca a boca o por ahí una llamada telefónica, pero bueno. Así que acá estoy.